Muy buenas tardes. El día de hoy es jueves 27. Vamos a trabajar la asignatura de historia. ¿Ok? Vamos a retomar el tema, ¿ok? De lo que hemos estado observando. Si recuerdas, el tema pasado estábamos observando ya a grandes rasgos los viajes que realizó Cristóbal Colón, ¿sí? Con apoyo, pues obviamente, de los reyes de España, ¿ok? Y como Colón, pues posteriormente realizó otros viajes bajo sus propios costos, y hubo otras personas, otros personajes que empezaron a hacer este tipo de viajes. El último de ellos, obviamente, o de esta expedición, fue Hernán Cortés, ¿ok? Y pues obviamente vamos a empezar aquí con el año de 1521, donde este personaje llega a nuestro continente. Y pues desde Cristóbal Colón y los que continuaron hasta Hernán Cortés, pues obviamente a España llevaban todo aquello que pues obviamente eran materiales o materias o incluso cosas, sí que eran de gran valor que ellos ya conocían allá en España, como el oro, maíz, este, animales, ¿sí? Incluso personas se les llevaban de esclavos hacia allá. Y pues obviamente España empieza a ver que aquí van a tener una nueva tierra y van a empezar obviamente a conquistarla. Y de ahí viene el tema, ¿sí? La conquista de México, Tenochtitlan. ¿Recuerdas que Tenochtitlan fue la última ciudad, ¿sí? Donde estaban los mexicas, ¿sí? Los mexicas, pues obviamente fue la última cultura mesoamericana que tuvo en el periodo ya postclásico. Y llegan los españoles comandados, podría decirse así, por Hernán Cortés. Y es lo que vamos a ver, qué es lo que hoy el libro nos menciona sobre este gran personaje y todo lo que sucedió en ese tiempo. Pues bueno, el libro nos dice, a partir de la página 90, que en 1519 Hernán Cortés, sí, dice que era un militar español, dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya, por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil Hernán Cortés como intérprete. ¿Quién era este personaje, Jerónimo de Aguilar? Pues obviamente él también fue un aventurero que se dispuso a buscar o a ver, a expropiar tierras en Mesoamérica, pero naufragó, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que su barco chocó, una tormenta lo inundó, no sé, tuvo que naufragar, se salvó y en las costas de Yucatán, pues obviamente a él lo tenían como que preso, ¿ok? Estaba bajo las órdenes de un gobernante maya y dice que ella aprendió el lenguaje maya. Entonces, cuando llegó Hernán Cortés, pues obviamente le ayudó como traductor, le sirvió de traductor y pues obviamente pues, le fue más fácil comunicarse con los demás. Dice, por el río Grijalva, el actual estado de Tabasco, los españoles combatieron contra los indígenas y al término del enfrentamiento, estos les regalaron algunas mujeres. Unas de ellas, Malitzin, también llamada Malinche. Esta mujer va a ser muy importante, ¿ok? Era muy inteligente, además hablaba, fíjate, maya y náhuatl, y pronto aprendió español. Era muy inteligente esta mujer, por lo que llegó a ser intérprete, consejera y compañera de Cortés. Al desembarcar en lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, que llamó la Villa Rica de Veracruz. Pues de esta manera dependería directamente de la corona española y dejaría de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, que era Diego Velázquez. ¿Ok? Aguas con lo que vamos, con algunas palabras, porque de aquí vamos a responder nuestro interactivo. ¿Ok? Ah,
¿Quién era el gobernador o quién fue el primer gobernador de Cuba? Diego Velázquez, ¿ok? Entonces, él ya no quería estar bajo las órdenes de él, Hernán Cortés, y él decidió fundar su propio ayuntamiento. ¿En dónde lo fundó? Ah, en Veracruz, y lo llamó la Villarrica de Veracruz. Está separado, era de Veracruz. Ok. Aquí nos colocan una imagen de cómo pudo haber sido Hernán Cortés. Moctezuma, el gobernante mexica de ese entonces, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles para la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlan. Pero ante la riqueza de los regalos, los españoles se interesaron en seguir adelante y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues Moctezuma les envió regalos para que pues obviamente ellos dijeran, con esto ustedes les regalo esto y para que se vayan ya no lleguen hasta Tenochtitlan. Pero la ambición de los españoles vieron que eran muy buenos regalos, decidieron pues continuar. Pero en el trayecto eh, fíjate, desde Yucatán, Veracruz, pasar todo el recorrido hasta llegar a Tenochtitlan. Tenochtitlan está, o lo que estaba, en lo que hoy es la CDMX, ¿ok? El centro, en el Zócalo, si ubicas el Zócalo de la Ciudad de México. Ah, pues ahí, esa parte era Tenochtitlan. Incluso, déjame te digo, que allá a un lado de la catedral, este, del Zócalo, hay todavía restos y se pueden observar del templo, así se llama el templo mayor. Si algún día tienes la oportunidad de ir, incluso, déjame te digo, enfrente de la catedral, ahí afuera de las puertas de la catedral, hay como que espejos en el piso donde tú puedes observar y se ven todavía algunos restos de lo que era Tenochtitlan. Pues bueno, continuando con esta historia. Entonces, fíjate, cuando ellos reciben estos regalos, ven que son muy buenos regalos y dicen, no, pues nos espera muchísimo más allá, ¿verdad? Vamos a encontrar más riquezas, vamos a encontrar mejores alimentos, oro. Ajá, entonces dijeron, no, sí vamos a ir. Pero en el transcurso del camino encontraron muchos pueblos, sí, pueblos, digamos así, y encontraron personas que eran enemigas de los mexicas, pues ellos se unieron a los españoles para atacar a los mexicas. O sea, imagínate, se unieron al enemigo para conquistarnos, ni modo. Entonces, eh, dice que estos pueblos eran sometidos por los mexicas, que eran obligados a pagarles tributo. El descontento de estos pueblos, pues obviamente facilitaría la derrota mexica, porque pues obviamente ya eran más. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlan, los indígenas totonacos invitaron a Cortés para que visitara al señor de Zempoala, con quien se alió. Posteriormente, los conquistadores siguieron su camino y formaron otras alianzas. Así se encontraron con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas y con quien tenían una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas en contra de los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con ellos para terminar con el dominio mexica. Aquí están los tlaxcaltecas, fueron también aliados posteriormente de los españoles. Ay, no puede ser. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la Ciudad de México, antes llamada Tenochtitlan, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. Y aquí ponen un cuadro dice, entrevista de Cortés y Moctezuma, las 4 partes del mundo. Uf. A ver, vamos a observar. Esta era la ruta que tomó Hernán Cortés hacia Tenochtitlan. Aquí está Veracruz, ¿ok? Aquí está Zempoala. Viajó,
De Perote, viajó de Veracruz, tuvo que entrar a Puebla, pasó con Tlaxcala, porque mira aquí está la Malinche, y vienen los tlaxcaltecas. Pasó por Cholula en Puebla, pasó entre medio del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y obviamente de ella se observaba el lago de Texcoco, ¿ok? Y pues obviamente llegó hasta lo que es hoy la CDMX. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. Fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio de Axayácatl para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército. Cortés tomó prisioneros a Moctezuma, Cuitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a ellos. Mientras tanto, en la Villa Rica de Veracruz desembarcaron tropas españolas comandadas por Pánfilo de Narváez, quien, por orden de Diego Velázquez, ¿quién era Diego Velázquez? ¿Lo recuerdas? El que estaba en Cuba, el que gobernaba Cuba, debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierras sin su autorización. Cortés se enteró de esa noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado en Tenochtitlan. En ausencia de Cortés durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli que se celebraba en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión. A su regreso, Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara a su pueblo, pero cuando enfrentó a la multitud no fue escuchado y lo hirieron de muerte. Tras ese suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas. Camino a Tlacopan, hoy lo que conocemos como Tacuba, en la Ciudad de México, en esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso ellos la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo porque empezaron a recuperar lo que ellos tenían. Pero pues obviamente en ese ataque también, pues obviamente hirieron de muerte a Moctezuma. ¿Sí? Matanza del Templo Mayor, aquí hay una imagen. Y el Templo Mayor, te digo, está a un lado de la catedral. Si algún día tienes la oportunidad de ir al Zócalo, ve y dile a papito o mamita que te lleve a ver esa parte, ¿ok? Obviamente cuando ya todo esto de la pandemia, pues obviamente ya ha disminuido. Fue entonces que Cortés mandó traer desde Villarrica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. Ordenó la construcción eh, de bergantines, que eran pequeños barcos de vela con cañones. Ups, ya como que estaba organizando un buen ataque para los mexicas. Para navegar y poder combatir a los mexicas en el lago de Texcoco, obviamente, porque ¿para qué pide pequeños barquitos con cañones? Tú dices, pero fíjate, anteriormente estaba el lago, ¿sí? Por eso a lo mejor hoy en día te darás cuenta que cuando llueve mucho, pues se inunda, porque anteriormente todo eso era un lago. La misma naturaleza pues está recobrando o recobra o busca dónde mantener el agua. Por eso mucho se nos inunda, porque anteriormente eso era un lago, ¿ok? Y entonces pidió esto Hernán Cortés para poder sobre el mismo lago ahora atacar a los mexicas. Y también se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlan, como los Huexotzincas, los Chalcas y los Otomíes. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado, sin saberlo, que es la viruela. ¿Okay? La primer
epidemia que iba a ocurrir en nuestro país, la viruela. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así se desintegraron familias y poblaciones enteras quedaron deshabitadas, por lo que la epidemia de viruela favoreció la conquista. ¿Ok? Esta enfermedad, pues obviamente la trajeron los españoles a Tenochtitlan. Mucha gente de Tenochtitlan empezaron a contagiarse y a morir. Y mucha gente, pues para no contagiarse, decidió irse a otro lugar. ¿Ok? Y pues obviamente esto ayudó a que los españoles ganaran. Fíjate, fue la viruela. Si no hubiera pasado esta pandemia, los mexicas no se hubieran dejado y no hubieran conquistado Tenochtitlan. Pero lamentablemente esta enfermedad era mortal en ese entonces y mucha gente murió, muchos decidieron alejarse y ni modo. Ya dice que en mayo de 1521 los españoles incomunicaron Tenochtitlan y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc y logrando así la conquista de Tenochtitlan. Ahí está la fecha. El 13 de agosto de 1521 caímos bajo las manos ahora de los españoles. Hasta ese día se llamó Tenochtitlan, ¿vale? Y pues obviamente aquí hay una imagen cuando regresan a Tenochtitlan con más soldados, más aliados indígenas, y tenemos acotaciones, que es una epidemia. Es una propagación de una enfermedad que se extiende o contagia a un gran número de personas. Aguas, esta es epidemia. Lo que nosotros estamos viviendo o vivimos ahorita es la pandemia, muchísimo más grande que una epidemia, ¿vale? Pues bueno, ¿qué era el sitio? Era el aislamiento de una población o fortaleza para apoderarse de ella. Y pues así fue como, o a grandes rasgos, los españoles nos atacaron y llegaron incluso a conquistar. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder dos páginas, la página 48, ¿sí? Y la página 49, ¿ok? Vamos a recortar, ¿sí? Las piezas que tenemos y vas a unir cada pregunta con la respuesta correcta, ¿ok? Si tienes dudas, puedes volver a leer las páginas, ¿ok? Del libro a partir de la página 90 a la 94, ¿vale? Y viene la pregunta, por ejemplo, vas a recortar esto, pero aquí está su complemento, pero este está incorrecto. Tú vas a buscar cuál es la respuesta correcta de esa pregunta y las vas a unir y las vas a pegar. Las vas a colorear con colores claros para que no se desaparezcan las letras, ¿vale? Son dos páginas, la 48 y la 49. ¿Ok? 48 y 49. Solamente pegas un aprendizaje esperado. Tienes dos, son los mismos. Solamente colocas y pegas uno, ¿vale? Pues, bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana con otra actividad. Deseo que te sigas cuidando, por favor. Nos vemos mañana. Saludos a todos. Bye.